No podemos considerar a Madero un ingenuo, sino más bien una persona a la que hay que entrarle por diferentes ángulos de su personalidad para poder realmente entender esa personalidad tan interesante y que desde luego parecería a la vista que hay cierta ingenuidad y inocencia en el asunto de Madero. Hacemos por decir que ya no hay ninguna duda de que es Francisco Ignacio Madero. Siempre se dijo Indalecio, por ahí el acta de defunción, yo creo que mala leche de los huertistas le pusieron Inocencio, pero eso es simplemente un dislate y una cosa muy curiosa que existe y que está en el documento. Pero al menos dos documentos básicos, la fe del bautismo y el acta de nacimiento, nos llevan ya claramente a demostrar que es Francisco Ignacio Madero. Pero entonces habría que hacernos la pregunta, ¿de dónde sacamos la versión de que era Francisco Indalecio? Bueno, hay una versión, pero es solo una teoría, que no tiene ningún sustento documental, no hay ninguna carta ni nada por el estilo para decir esta versión de Indalecio, pero se los cuento. Dice, bueno, en principio, el nombre de Francisco y de Ignacio que le ponen los padres al presidente es por una cierta devoción que tienen por San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Entonces de ahí el nombre de Francisco Ignacio. Como ustedes saben, y de lo cual abundaremos un poco más adelante en el espiritismo, él en un momento dado de su vida, siendo muy joven, se acerca a la doctrina espiritista, la adopta y eso transforma totalmente la personalidad de Madero, que es muy importante también para explicar el proceso democrático que lleva a cabo en su mente. En este acercamiento al espiritismo dicen que Madero, y ese es solo un se dice, que Madero reniega de aquella educación jesuita que tuvo a muy temprana edad en el colegio de Saltillo, donde todavía estaban, donde finalmente seguía haciendo educación jesuita, y al acordarse de la famosa frase de la letra con sangre entra, que era muy característica de los jesuitas, él decide renegar de su nombre de Ignacio y supuestamente cambiarlo por el de Indalecio. Falso. O sea, realmente no hay ningún tipo de documento, ni ninguna versión familiar, ninguna entrevista, y si alguien tiene aquí algún documento, pues ya es el momento de sacarlo y entonces armar el debate, aunque finalmente la fe del bautismo y el acta de nacimiento dicen claramente, como vamos a ver a continuación, que es Francisco Ignacio. Es muy interesante en el caso de Madero, siendo el primogénito de una de las familias más ricas, que prácticamente él se educa fuera de México. Sí tiene una etapa muy temprana en Saltillo, pero realmente lo más importante de la educación en el caso de Madero, donde respira los aires del liberalismo, donde respira la Belle Époque, como se diría, es en París. No solamente por este ambiente de libertad, de liberalismo político que se respiraba, no solamente por ver cómo florecía la democracia y tenía ya un rato establecida en Europa y en París particularmente, o en Estados Unidos, sino también el momento fundamental, clave, el momento de quiebre para la vida de Madero es su conocimiento y acercamiento a la doctrina espírita. Este acercamiento en París al espiritismo es lo que va a cambiar totalmente la vida de Madero. De hecho, es muy importante mencionar que en cierto modo su acercamiento al espiritismo es de una manera fortuita, y él lo comenta en sus memorias. Él dice que en algún momento allá en París, porque se va toda la familia, tenía una casa maravillosa muy cerca en Versalles, la biblioteca del padre, él husmeando un poco en la biblioteca del papá, de repente se encuentra con una serie de números de la famosa revista, la revista Espírita, fundada por Allan Kardec. Kardec era un naturalista francés que a mediados del siglo XIX, de repente en una sesión espiritista se le aparece, él se llamaba originalmente León de Lizard, y en una sesión espírita se le aparecen los espíritus para decirle que él era, parece un poco absurdo, pero que él era un druida de la antigua Galia, cuyo nombre original en aquellos tiempos era Allan Kardec. Entonces León decide cambiar su nombre por Allan Kardec, y así es como se va prosperando toda esta filosofía espírita, la codifica en los libros, la lleva a la práctica, funda la famosa revista Espírita, y es la que recibe el papá de Madero, y Madero entonces se encuentra con esta revista, con estos ejemplares, en la biblioteca, y él dice que en el momento en que conoció esa obra, la devoró prácticamente.
y la apasionó tanto que eso cambió por completo su vida. Pero estamos hablando de 1891 aproximadamente, es decir, Madero tendría 18 años, podríamos decir que era el junior de la época, y obviamente pudo más la pasión, pudo más la energía juvenil, la fiesta y el vino, y entonces por un tiempo, aunque Madero ya se había sacado al espiritismo, no, de ningún modo en ese momento se hizo espiritista por completo. Le dio vuelo a la hilacha de una manera increíble. Por ahí cuenta la familia que de repente, por ejemplo, ya de regreso en México, se le encontraba totalmente borracho en los jardines de Parras, tenía su forma propia, es decir, se comportaba como un junior y no podía ser de otro modo. Finalmente sí tenía todo el poder, sí tenía todos los recursos económicos, consentido, el hijo primogénito, todos estos elementos que creo que es importante mencionar porque generalmente en la historia de México siempre se nos pintan a nuestros héroes como predestinados. Entonces parece que la mamá de Madero, en el momento en que vio cómo su hijo abría los ojos, vio la llama de la libertad que en el futuro desataría contra el yugo de porfirias, falso. Madero era como cualquier otro de su época, pero desde luego tenía cierta sensibilidad para algunos asuntos como sus hermanos tendrían para otros. Y en el caso de Madero, sí, está sembrada, digamos, la semilla del espiritismo en 1891. Pero otro elemento fundamental en el caso de Madero es que no solamente se contentó con leer la revista espírita o los libros de Allan Kardec, de pronto empieza a asistir a sesiones espiritistas. Y en 1891 los espíritus, según cuenta él, yo solamente soy un portavoz, yo solamente soy un medium en esta historia, los espíritus le dicen que tiene una facultad que es la de ser medium escribiente. Y entonces Madero sabe, en ese 1891, antes de regresar a México, que era medium, que tenía esa facultad. Lo que los espíritus en las sesiones espiritistas van a desarrollar a Madero, o en los mensajes, son cuestiones de orden moral, de conducta moral, de conducta ética, de ser mejores personas, de ir sometiendo el cuerpo al espíritu. Pero tenemos entonces, nada más para aclarar esto del medium escribiente, Madero regresa ya muy contento de todas sus andanzas por Europa y Estados Unidos, y lo tenemos ya establecido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, hacia 1893. Madero llega a San Pedro y desde luego ahí ya empieza a ver, después de esta etapa, digamos, de perdición y libertinaje de su vida, empieza ya a hacerse cargo de los negocios familiares y funda en San Pedro un círculo de estudios psíquicos, es decir, un círculo espiritista. Y aquí vamos a empezar a ver cosas muy curiosas que nos permiten ver cómo el espiritismo y la manera como él plantea el espiritismo luego lo va a retomar y del mismo modo va a llevar cada uno de los pasos que él va desarrollando en el espiritismo, nos va a llevar directamente a aplicarlos en la vida civil.